Bienvenidos a los coloquios de iSanidad. Yo soy Luis de Haro y hoy vamos a hablar de la triple terapia en EPOC. Para ello tenemos con nosotros a la doctora Milagros González Béjar, que es miembro del grupo de trabajo de respiratorio de Semergen. Tenemos también al doctor Germán Peces Barba, que es vicepresidente de SEPAR y jefe asociado del Servicio de Neumología de la Fundación Jiménez Díaz, y a Mariano Pastor, que es presidente de FENAER. Muy buenas a los tres. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Pues nada, lo primero, preguntarle a Mariano Pastor, a nuestro paciente, qué es lo que aporta la triple terapia de una única inhalación al paciente. Bueno, simplifica mucho el tratamiento, con lo que se facilita mucho el buen cumplimiento del tratamiento. Vamos, mejora la adherencia y bueno, eso tendrá muy buenas consecuencias en el paciente. Es mucho más fácil inhalar una vez al día que inhalar 2 o 3 veces al día. Para atención primaria, doctora González Béjar, doctor Peces Barba, ¿qué más cosas aporta la triple terapia al paciente? En atención primaria, principalmente, que vemos las reagudizaciones, pues implica un mejor control sintomatológico del paciente y, por tanto, una menor tasa de exacerbaciones y un mejor control y calidad de vida del paciente. Doctor Peces Barba. Sí, bueno, la asociación de los 3 fármacos a los que hacemos mención tiene una indicación específica en la EPOC que solamente se recomienda utilizar en este perfil de pacientes, ¿no? Pacientes ya más graves y que tienden a tener mayor número de recaídas o de exacerbaciones. En estos casos está demostrado que asociar estos 3 fármacos que componen lo denominado triple terapia es claramente superior a cualquiera de las otras 2 combinaciones tomadas de 2 en 2. Y si las ponemos en un dispositivo único, pues evidentemente simplificamos el tratamiento. El paciente no tiene por qué saber la composición química de un comprimido, pero sí que tiene que administrarse o tomar un tratamiento. Y si esto es sencillo, pues se facilitará el uso. Porque es lo mismo, es el mismo tipo de tratamiento, la misma forma, sea triple terapia, sea doble inhalación, sea de más de una toma, de solo una toma. Sí, claro, estamos hablando de que lo que ya existe como dosis fija y estándar establecida en los pacientes en la EPOC, en esta enfermedad, simplemente se modifica en su modo de administración. En un dispositivo único se integran los 3 componentes claves, 3 grupos farmacológicos, que son los que se asocian en esta denominada triple terapia. Y nada más, porque se puede administrar por separado en dispositivos independientes, se puede administrar 2 a 2 o 2 más 1 o 1 más 2, y aquí únicamente de lo que se habla es que existe la posibilidad de administrarlo en un único dispositivo. Claro. En primaria es importante porque a la hora de receta electrónica no siempre todos los dispositivos se acaban a la vez, con lo cual si están los 3 en 1 va a ser mucho mejor la dispensación y la recogida en la farmacia, mientras que si está en dispositivos separados que acaban cada uno un día, pues a lo mejor lleva más a un incumplimiento terapéutico a la hora de que se ha acabado un dispositivo y no le viene bien en la farmacia o le pilla un fin de semana, o también el tener que repetir tomas, con lo cual es más dificultoso para el paciente. Sí, está claro que utilizando 2 dispositivos y algunas veces en alguno de los dispositivos hay que dar 2 inhalaciones, es mucho más fácil con un solo dispositivo, una sola inhalación. O sea, se evita el repetir tomas porque no te acuerdas si lo has hecho o no lo has hecho. O sea, se cumple mucho mejor el tratamiento. Está claro que mucho mejor para el paciente. Sobre todo teniendo en cuenta que el paciente más grave también suele convivir con otro tipo de patologías y es más, tiene más años y le cuesta más trabajo el cumplir las indicaciones exactas.
Lo que está claro es que en esta patología la adherencia es fundamental y para esta triple terapia ahora mismo existe un visado y si el objetivo es simplificar el tratamiento para mejorar la adherencia, ¿este visado ayuda a mejorar la adherencia? El visado no, bajo mi punto de vista, el visado lo que hace es entorpecer el acceso al producto. La adherencia va unida al uso de un fármaco. Una vez que el paciente tiene el dispositivo, la adherencia va a depender de la disponibilidad, pero la traba del visado es una traba administrativa para el acceso, no para el visado. Además, el visado tiene otra característica importante que entra dentro de lo que denominamos contradicción, porque habla de unos argumentos para cumplir los requisitos que requiere la administración para avisar la prescripción. Y estos requisitos están en contradicción con lo que es la guía terapéutica de tratamiento de la EPOC, donde se escala a un tercer fármaco en algunas condiciones o en algunas situaciones. Y esa condición de escalado, que es lo natural dentro del tratamiento de esta enfermedad, no lo contempla el visado. Aunque luego hemos visto que hay muchas desigualdades en la implantación, en los requisitos de unas comunidades a otras, y no es lo mismo lo que puede considerarse como traba o dificultad de acceso en unos sitios que en otros. Además, es absurdo también porque si tú puedes recetarlo por separado, lo único que te hace la traba del visado es encarecer, porque si tienes todo en un mismo dispositivo, el precio no se va a aumentar y, sin embargo, si lo recetas por separado, aumenta la carestía del mismo tratamiento, con lo cual el visado no tiene objeto por ninguno de las vías que estamos hablando. Vamos. Además, como en cada comunidad autónoma es diferente la gestión de los visados, esto produce una inequidad en el acceso a la triple terapia. Hay comunidades donde es mucho más fácil el recetar con visado y otras donde es más complicado. Y nosotros creemos que todos los pacientes tienen que tener exactamente el mismo acceso independientemente de su código postal. Ahora que la receta está implantada igual en todo el territorio español, pero antes, que iba por comunidades, pues suponía, a la hora de un desplazamiento por cualquier causa, suponía un inconveniente grande cuando el tratamiento era el mismo que por separado. Sí, porque además me imagino que para el paciente el acceso tiene que ser lo más fácil posible, ¿no? Y si el visado te complica el acceso, te complica la adherencia, porque aquellos que están un poco más sensibilizados les resulta más fácil. Los que debutan con la EPOC les costará más, ¿no? Me imagino, Mariano. Claro, efectivamente. Está claro que si tienes que tomar solamente un medicamento con un dispositivo, además tienes que ir a la farmacia solamente una vez a comprar todo el producto, pues te va a ser mucho más fácil el cumplir bien el tratamiento. Es así. Y desde la atención especializada se ve exactamente igual. Es decir, el dificultar el acceso al tratamiento con el visado hace que se esté viendo que los pacientes vengan con más exacerbaciones. Es decir, que la enfermedad no se trate igual de bien. Bueno, es difícil saberlo que el visado, si el visado está influyendo en este resultado que me dice en cuanto a la evolución clínica. Los pacientes que están en esta categoría que decíamos de nivel de gravedad que requiere el uso de los 3 fármacos, claro, pueden tener un perfil diferenciado en cuanto a la evolución, en cuanto a la persistencia o no de las exacerbaciones. Lo que sí se va a facilitar es el cumplimiento y se van a disminuir los errores, porque cuanto más complejo sea el tratamiento, más facilidad hay de errores y de asociación. Llega un momento que el paciente se puede confundir porque tiene múltiples dispositivos
y claro, no tiene por qué tener conocimiento de los principios activos que lo incluyen. Y a veces estamos viendo duplicidades de la administración de un grupo farmacológico por este error. Todo esto se facilitaría y yo creo que la intención que queremos todos es facilitar y simplificar el tratamiento. Y es lo que se pretende. El visado ha supuesto una traba de acceso, menos ahora. También es verdad que hay que reconocer que desde que se automatizó y se está universalizado la prescripción electrónica, el paciente ya no tiene que ir con el papel de la receta a que se lo confirmen en ninguna oficina o ninguna inspección. Ahora es simplemente esperarse un día o dos desde que se prescribe para que el paciente ya tenga el fármaco, si es que no ha sido denegado, que también lo hemos visto, que ha sido denegado el visado en algunos casos indicados por un médico de atención primaria o un médico neumólogo que con un criterio que considera profesional de su ejercicio, pues se le deniega por unos argumentos que son puramente administrativos y nada científicos. Esto me preocupa un poco. O sea, la inspección puede negar el visado. Sí, Sí, porque claro, claro. tú argumentas pues que ya estaba con una terapia y se va a beneficiar de esa triple terapia al tener los 3 fármacos en un mismo dispositivo. Pero si consideran que no llevaba el tiempo óptimo para que se pueda beneficiar de esa triple terapia, no te lo sellan, o ven que el historial no es el adecuado, no te lo sellan. ¿Y de quién es la responsabilidad del paciente entonces? Claro, ¿de quién es? Buena pregunta. Eso es una de las grandes limitaciones. Aparte, los argumentos del visado a veces son tan inespecíficos como que dice, tiene que demostrarse que el paciente está estable. Bien, ¿y estable de cuánto? ¿De un día? ¿De 2 meses? ¿Qué se considera por estabilidad? Cuando es un criterio científico que está en continuo debate. ¿Qué se entiende por estabilidad clínica en cuanto al tiempo que un paciente permanece sin cambios sintomáticos o sin exacerbaciones? Pues son unos criterios que, aun estando en debate científico, la Administración los utiliza tan estrictamente como para denegar un visado porque no está del todo claro algo que ni siquiera los médicos podemos tener, que es el concepto de estabilidad clínica. Mariano, ¿y qué piensa un paciente cuando le deniegan el visado después de que el médico se lo ha prescrito? Bueno, realmente el que se deniegue un visado no es muy habitual. Entonces, no sé lo que puede pensar el paciente. Bueno, a mí, desde luego, si me ocurriera, si mi facultativo ha considerado que necesito una cosa y que una persona me lo niegue por un criterio administrativo que ni siquiera es económico, pues la verdad es que me sentaría fatal. Además, es que me están negando el visado para un tratamiento que ya estoy recibiendo, porque yo ya estoy utilizando la triple terapia. Lo que pasa es que la estoy utilizando con 2 dispositivos diferentes, que cuestan más que el medicamento que me están denegando. Entonces, bueno, pero claro, esto yo lo sé porque soy un paciente informado y represento a un colectivo de pacientes, pero hay muchos pacientes que se les deniega el visado, en realidad ni siquiera son conscientes de lo que les están quitando. ¿Y qué repercusiones tiene para el sistema, tanto a nivel económico como a nivel salud? Es decir, no la negación del visado, sino una mala adherencia, es decir, o al revés, o qué repercusiones tiene una buena adherencia para el paciente, ¿no? Es decir, se nota si tiene una buena adherencia. Pues el paciente tiene una buena adherencia, tienes un control de síntomas, previenes exacerbaciones. Fíjate el coste de una exacerbación, ya no digamos si requiere un ingreso hospitalario. Eso Germán lo sabe mejor. Los costes se elevan muchísimo y ya no solamente los costes económicos, sino los costes en calidad de vida del paciente. Con lo cual, una falta de adherencia al tratamiento está perjudicando al paciente en toda su esfera
de diagnóstico, de tratamiento, de calidad de vida, de síntomas, de todo. En el sistema completamente, ¿no? También. Por supuesto, el sistema, pues estás no tratando adecuadamente al paciente, a lo mejor que tenga un incumplimiento, pues por tener que manejar 2 inhaladores diferentes, o lo que decía antes, a la hora de recogerlo en la farmacia, y además estás mermando su calidad de vida porque no estás previniendo el que tenga más exacerbaciones o un control de síntomas, lo cual pues merma la calidad de vida del paciente. Me imagino que en neumología, sobre todo ahora con todo el tema del COVID, que teniendo en cuenta que ha sido uno de los órganos diana del virus, que venga un paciente con problemas de exacerbaciones por EPOC, pues mucho peor todavía, ¿no? Es decir, supone un mayor problema por todos los lados, ¿no? Sí, desde luego. Los síntomas de una exacerbación de la EPOC se confunden directamente con los síntomas que puede tener una neumonía COVID. Y inicialmente hay que plantear ahora un diagnóstico diferencial de cuál es la causa del deterioro del paciente. En las exacerbaciones, fuera de la COVID, sabemos que al asociar el tercer fármaco supone una disminución de cerca de un 30% de la tasa de exacerbaciones. Y eso es mucho, eso es mucho. Claro, antes el paciente, o sea, sin el dispositivo único, tiene acceso a los mismos fármacos, más caro, porque por separado son más caros, y con mayor probabilidad de errores, puesto que algunos fármacos están para una dosis al día, para 2 dosis al día, y confunde, es más difícil. O hacerlo bajo un dispositivo único, que aparte de ser más barato, es que simplifica, aunque fuera más caro. No entiendo. Si simplifica el tratamiento, debería utilizarse lo que sea más sencillo de utilizar sin perder eficacia. Y además me imagino, Mariano, que nos encontramos con distintas cosas, porque no solamente están las repercusiones a nivel económico, sino también están, como ha dicho bien Milagros, de la calidad de vida del paciente, lo que conlleva incluso de incapacidades laborales temporales, la propia inseguridad del paciente, bueno, demasiadas cosas para el paciente, ¿no? Claro, cuanto peor se cumpla el tratamiento, pues más posibilidades de exacerbaciones, pues está claro que la calidad de vida del paciente queda afectada personal y laboralmente. O sea, no tiene mucho sentido que una enfermedad que produce 29.000 muertes al año no haya trabas para tratarla con el mejor tratamiento disponible. Además, cuando el criterio económico no es el del que estamos hablando, son otras razones que desconocemos. Y Milagros, el médico de atención primaria está capacitado para prescribir la triple terapia, es decir, tiene conocimiento suficiente, está suficientemente preparado, conoce suficientemente al paciente, tiene suficiente relación con neumología como para saber si lo puede hacer. Estamos perfectamente, primero, formados. Se hacen espirometrías en el centro, con lo cual llevamos un control del paciente EPOC pues exhaustivo, y además, como decía antes, las exacerbaciones vienen al médico de atención primaria, porque sería ilógico que fueran a la consulta del neumólogo. En neumología es más para una revisión y que te hacen la revisión a largo plazo, al año, como poco 6 meses, pero esas exacerbaciones vienen a atención primaria. Con lo cual, si hemos estado dando un tratamiento por separado, una triple terapia, el hecho de que haya un visado parece que es que hace de menos al especialista en medicina familiar y comunitaria, porque como que no somos capaces de dar una triple terapia, pues por supuesto que sí, y además el beneficio ya es que en los estudios está demostrado que los 3 fármacos juntos producen una sinergia y un mejor control sintomatológico del paciente, con lo cual es absurdo el que estemos capacitados para dar el tratamiento por separado y no lo estemos para darlo en una triple terapia. Y además me imagino que para neumología la ayuda de atención primaria es fabulosa, ¿no? Claro, yo creo que entrar en el debate de diferentes niveles asistenciales
no es bueno para el paciente y nosotros nunca lo hemos buscado. Al contrario, nosotros siempre hemos buscado la coordinación mejor posible para que el paciente tenga igualdad de acceso a lo mejor que haya en cada momento. Yo corroboro absolutamente lo que acaba de decir Milagros en cuanto a que no debe haber diferencias y hablar de las posibles diferencias es poner una discordia que no existe entre nosotros. Es una discordia externa que no sé quién puede estar interesado en crearla, pero que en absoluto se parece al modo de actuar que tenemos en la realidad cuando tenemos un paciente que mantener un seguimiento en coordinación. Claro, y luego para el paciente es importantísimo poder estar, la facilidad que tiene la relación con el médico de atención primaria es mucho mejor, me imagino, acudir al médico de atención primaria, ¿no? Mariano. Claro, como dice Milagros, en las exacerbaciones realmente a quien acudimos es a atención primaria. Porque, bueno, a no ser que la exacerbación sea muy importante y tengamos que ir a urgencias, pero realmente quien nos cambia los tratamientos en las exacerbaciones es en atención primaria. Al neumólogo vamos para las revisiones semestrales o anuales, que ahí también nos revisa los tratamientos. Pero en atención primaria es donde realmente nos atienden las exacerbaciones. Y ahí es donde tienen que evaluar cambio para poder manejar mejor la enfermedad. Además, fíjate la importancia del médico de atención primaria, porque si esa exacerbación vemos que se nos escapa de las manos o que requiere una atención a otro nivel, pues es mucho más directa en comunicación con neumología de mandarlos para el hospital o incluso hablar con el servicio. Oye, mira, te mando este paciente que no lo veo bien, tengo unos síntomas de alarma, con lo cual ya tienes una opinión de un profesional cercano que te sigue habitualmente para mandarle al hospital, que yo creo que es una coordinación que existe entre nosotros y es bueno aprovecharla. Porque me imagino que desde neumología siempre es mucho mejor que venga el paciente después de haber pasado por atención primaria y solo si es necesario. Efectivamente, además que son los conceptos de atención a un paciente crónico, en este caso hablamos de un crónico en el que hay que hacerle un seguimiento, son diferentes, ¿no? Está el contacto estrecho diario o permanente o más cercano de un evento que pueda suceder en la evolución y luego está el concepto de un seguimiento global del estado de la enfermedad en cuanto a la posible progresión, posibles complicaciones que surjan por coincidencia o comorbilidades, etc. El acceso es más fácil de la atención hospitalaria a determinadas pruebas realizadas para estos seguimientos de la evolución, de la progresión de la enfermedad y el acceso del paciente para el contacto estrecho, el manejo estrecho, es más fácil desde atención primaria. Y lo ideal sería que tuviéramos una misma historia clínica electrónica donde escribir. Eso no existe y no es momento, yo creo, de entrar en este debate. Pero aún así tenemos herramientas de contacto, de intercambiar opciones y opiniones en casos concretos que puedan surgir. El paciente lo nota a veces, pregunto, una cierta inseguridad cuando está con este tema, sobre todo imagino cuando está debutando, ¿no? Es cuando es peor. Bueno, es que el paciente cuando está debutando a lo mejor no es consciente de este tipo de cosas, pero un paciente que ya tiene una larga trayectoria y que cuando empeora le cambian a un tratamiento disponible, que quien se lo cambia es el profesional en el que tiene confianza, que sea en especializada o sea en atención primaria, y que al profesional que te da confianza y que te conoce y que considera que ha llegado el momento de llegar a ese tratamiento, le pongan trabas burocráticas para poder beneficiarte, pues la verdad es que desde el punto de vista del paciente no es comprensible. Luego, además, si tenemos una exacerbación que requiere atención en urgencias normalmente te dan una receta para ir a comprar
a la primera farmacia. O sea, ahí, en ese momento, ya directamente tampoco te pueden prescribir la triple terapia, porque esa se tiene que prescribir en consulta y pues bueno, o sea, realmente no hay, en urgencia no hay inspección, por lo cual es un inconveniente también el poder tratar mejor una exacerbación. Muy bien, pues nada, yo lo que quería era daros las gracias a los tres por expresar vuestra opinión sobre el tema del visado de la triple terapia, la importancia de la adherencia y bueno, el preguntarnos por qué existe este visado como una traba burocrática, porque no ayuda a la adherencia, que es el objetivo. Pues muchas gracias a los tres, doctora González Béjar, doctor Peces Barba, Mariano Pastor, presidente de FENAER. Muchas gracias y nos vemos en www.isanidad.com.